Cuando Elvis Presley actuó por primera vez en Las Vegas, era el 23 de abril del 56 y acababa de cumplir los 21 años. Aquel era un Elvis pletórico, rebosante de entusiasmo y de mucha energía. Acababa de encaramarse al número 1 de las listas de éxito con Heartbreak Hotel. Su reciente gira por el Medio Oeste había sido todo un éxito y le secundaba un trío de músicos formidables: Scotty Moore a la guitarra, Bill Bragg al bajo y DJ Fontana a la batería. Sin embargo, su actuación en aquella tarde de abril en aquel hotel casino en New Frontier simplemente no sería lo que se esperaba. El público básicamente eran curtidos jugadores de póker de mediana edad. Habían reaccionado con indiferencia gélida a aquel joven cantante. Un par de aplausos y todo aquello era por una simple y llana razón: aquel era el público de Frank Sinatra, mientras que Elvis era el ídolo de las adolescentes sureñas, de la inocencia no tan inocente. Y para aquellos jugadores en aquel hotel y casino, les pareció más bien un payaso Elvis Presley, histriónico y muy vulgar. Tenía patillas frondosas y pelo enmarañado como un nido de marmotas. Vestía como un patán con ínfulas, dirían algunos, y se retorcía sobre el escenario como si hubiese metido los dedos en un enchufe. Eran los conservadores, los puritanos, aborrecían a aquel muchacho rebelde, al igual que la amenaza de conato de insurrección juvenil que representaba a Elvis Presley. Y para remate, un tal Bill Willard, un cronista, publicó en el diario de Las Vegas Sun que Elvis, además de un advenedizo al que le faltaba un buen trecho para llegar a ser alguien en el negocio musical, tenía una puesta en escena aburrida y mediocre. Así salía publicado en Las Vegas Sun al día siguiente. Y un fotógrafo diría: su espectáculo me pareció nulo desde el punto de vista visual. No tomé tantas fotos, quería guardar el carrete para Shecky Greene, el cómico que actuaba a continuación y que era el plato fuerte de la velada. Sin embargo, pese a que el rechazo que había tenido, a Elvis le encantaba la ciudad de Las Vegas. La vida nocturna, la música, el blackjack, las excursiones al desierto de Nevada y por supuesto las coristas que se las ingeniaban para colarse a su suite. Fue amor a primera vista con Las Vegas. Se dejaría seducir por el punto de extravagancia y de locura. Pareció un enorme parque de atracciones donde todo, absolutamente todo, parecía posible, incluyendo sus vicios y abismos. Corría aquel año 1956 y Elvis prometió que volvería. 13 años y 2 meses después, Elvis ya había escalado la cima, se cortó el cabello y se fue a prestar el servicio militar a Alemania. Luego de regresar del ejército, el 31 de julio del 69, el rey del rock and roll vuelve a su punto de partida, Las Vegas. Aquel día se inauguraba el Hotel Internacional. Pero ¿por qué Elvis, a los 34 años de edad, ya no quería hacer giras como hacían aquellos jóvenes rebeldes de la música popular como los Rolling Stones? Ya Elvis tenía 34, tenía hábitos burgueses y la barriga grande. Prefirió instalarse en una sola ciudad. Ya no le interesaba giras, hoy en Boston, mañana en Nueva York y después en cualquier parte del mundo. No, simplemente quería estar en un solo lugar y en una sola ciudad en la que se sintiera cómodo y que sea el público el que viaje para verlo a él. Así que como un rey que recibe a sus súbditos tras la empalizada de su castillo, ¿qué mejor lugar que Las Vegas para hacer algo así? En pocas palabras, ¿una atracción turística más o un concepto de músico residente? En cierto sentido se trataba de sublimar la fórmula Sinatra, la del encuentro íntimo de un gran artista con su público en un entorno exclusivo,
llevándolo a un nivel mucho más multitudinario. Sinatra actuaba para audiencias de unos pocos cientos de privilegiados, como si se hubiese colado en un banquete de bodas y se hubiese puesto a cantar. Así era Sinatra. Mientras que Elvis reunía noche tras noche a un ejército de fanáticos atraídos por un reclamo insuperable. El rey del rock and roll había vuelto al ruedo tras años de ausencia. Estaba en plena forma y Las Vegas era en el único lugar del planeta en que era posible verle actuar. Porque a palabras más, palabras menos, lo de Sinatra era un espectáculo, pero lo de Elvis una experiencia. Se casaría con Priscilla, tuvo hija, tuvo amantes, se abandonaría con Priscilla en el 73. Por eso se dice que sus últimos años, los de Elvis, habían sido bastante parecidos entre sí. Lo único que lo diferenciaba a un año del otro era simplemente que uno era peor que el anterior. Discos malos, perezosos, actuaciones en vivo erráticas, sin el menor rigor, en las que el público salía siempre defraudado, y un físico cada vez más vapuleado que mostraba un deterioro evidente. Elvis es una caricatura de sí mismo, decía el público. Otros dirían sí, una caricatura, pero una caricatura cruel, hecha sin ternura, que solo resalta los costados sórdidos del personaje, que olvida su genio, con sobrepeso y mucha papada. Sus pasos de baile se habían vuelto grotescos, lo mismo que esas tomas de karateca que improvisaba en escenas, más de una vez, y ante la permanente suba de peso. En medio de sus movimientos se le rompió la entrepierna del pantalón. Le quedaban muy apretados aquellos pantalones, pero a pesar de su estado físico seguía exudando audiencia. Cuando tenía 42 años, corría el año 77. Sabía que su cuerpo ya no resistía más. Por eso leía libros sobre espiritualismo y experiencias religiosas, miraba televisión, acudía mucho a Graceland, su mansión en Memphis, pero realmente su paisaje era desolador. Su soledad estremece, la paradoja era evidente, así que literalmente Elvis Presley fue pereciendo a la vista de todo el mundo, en vivo y en directo. La degradación fue pública, pero seguía recibiendo vivas aplausos y bombachas, rodeado de vividores, guardaespaldas, familiares lejanos o quien sea. Llegó a tomar 3 litros de gaseosas al día. Se comía un sándwich enorme, bien grande. Era el Fool's Gold Love. 2 panes enormes en un frasco de manteca de maní. Todos los días se despertaba a las 4 de la tarde, finalmente, y ya no daba más. Perecía el gran Elvis Presley el 16 de agosto de 1977, a la prematura edad de 42 años. Así que si quieres saber más de esta figura elevada a lo más alto, que luego terminaría cayendo en los abismos más bajos y oscuros. Así que te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like, mis estrellas. Elvis Aaron Presley había nacido en Tupelo, Mississippi, pero le encantaba Memphis, Tennessee. Para 1977, Elvis simplemente había hecho de todo. Tenía 42 años y una vida desordenada. El 15 de agosto de aquel año, se había levantado como de costumbre a las 4 de la tarde. Iría al dentista a las 11 de la noche aquel día para que le arreglase unas caries. Sí, a las 11. Y como no dormía, a las 4 de la mañana salió de la casa para jugar un partido de racquetball.
Ese juego de esas raquetas enormes que golpean una pelota contra una pared, en un piso súper pulido. Y era que no tenía que ir muy lejos, porque en su casa tenía una cancha de racquetball. Tuvieron que suspender aquel juego porque simplemente estaba serenando. A las 5, Elvis dijo que le dolía una muela, que fueran por su doctor y que si estaba dormido que lo despertaran, porque le dolía una muela mucho. Y así fue. El médico llegó y le dio una tanda de medicamento. Tomó al menos 3 tandas en varias de esas pastillas. Se había casado en el 67 con una joven Priscilla Presley. Y su única hija, Lisa Marie Presley, había nacido en febrero del 68. Ahora bien, en cuanto a la cuestión familiar, como sabemos, Las Vegas eran prácticamente la casa de Elvis en los 60 y parte de los 70. Mientras que Priscilla lo esperaba siempre en la mansión familiar en Graceland, en Memphis. Pero simplemente se cansó de pasarla sola en esa gran mansión. En febrero del 72, Priscilla hizo público que tenía una relación con Mike Stone, el profesor de karate de su marido, de Elvis. Se separarían de inmediato. Después del divorcio, Elvis se fue a vivir a un departamento de la planta 30 del Hotel Internacional, hoy conocido como Hotel Hilton. Por aquella habitación pasaban los integrantes de la llamada Banda de Memphis, que en su mayoría eran primos lejanos de Elvis, amigos de infancia, viejos colegas de la temporada que pasó en el ejército. Simplemente eran oportunistas. Allí se la pasaría durante algunos años, rodeado de amantes eventuales, niñeras que lo cuidaban, guardaespaldas y falsos amigos. La cantante y modelo Linda Thompson sería una de sus últimas novias que convivió con Elvis. Pero el Elvis bravucón y obeso de esa recta final de su vida, el 16 de agosto de 1977, sería su sórdido final y sin ninguna épica. Ginger Alden, la última de sus parejas, encontraba a Elvis inconsciente en el cuarto de baño del segundo piso de Graceland. Lo llevarían al Baptist Memorial Hospital de la ciudad de Memphis, donde perecía minutos después de las 3 de la tarde de aquel año. La causa de su perecimiento fue una arritmia causada por los excesos de las sustancias, sumado a una diabetes cuando solo tenía 42 años. Se había consumido y echado a perder a una edad temprana, prematura. El Elvis se iba de este mundo después de haber hecho muchos borrones en las últimas páginas del libro de su leyenda. Al menos se dio el gusto. Pudo llegar a conocer bien y a disfrutar de su amada ciudad Las Vegas. La ciudad que, como decía el mismísimo Dean Martin, es lo más parecido a estar en lo más alto que puede haber en la tierra. Eso decía Dean Martin. Pero a los que no le parecían así fueron siempre a sus 3 guardaespaldas. Red West, un ex compañero de colegio de Elvis, su primo Don West y Dave Hebler. Los guardaespaldas insistirían en que fueron desplazados porque ellos 3 fueron los únicos que se opusieron al estilo de vida que llevaba Elvis. Por eso, años después de la partida de Elvis, los 3 se juntaron con un periodista que trabajaba en 2 diarios sensacionalistas. Escribirían un libro con todas las intimidades escabrosas de Elvis. Una enorme venganza, los excesos con las sustancias prohibidas, los problemas con las mujeres y otras intimidades más. Un típico producto amarillístico. Elvis What Happened fue uno de los libros más oportunamente lanzados de la historia. No se había cumplido ni siquiera el mes del que fue lanzado que Elvis perecía, y por eso inmediatamente todo el mundo corrió a leerlo y a comprarlo para tratar de entender qué había sucedido con Elvis. Fue un bestseller inmediato en los Estados Unidos, vendió casi 4 millones de copias en un momento donde no existía el internet. Allí, entre otras muchas cosas, se contaba que luego de la separación de su esposa Priscilla, Elvis ingresó
en una pendiente difícil de tener. Empezó a salir con jovencitas, de las cuales se enamoraba enseguida, y les ofrecía matrimonio con un lujoso anillo incluido. De esa manera conoció a Ginger Alden, su última novia, la veinteañera que lo encontró cuando ya había perecido. Un día vio en la televisión a la Miss Tennessee y pidió conocerla. La Miss Tennessee era la hermana de Ginger Alden, y así fue como se conoció con su última pareja, Ginger Alden. Cuando se conoció la partida de Elvis, decenas de miles de personas se congregaron en las puertas de Graceland. Era de esos acontecimientos históricos en el que los norteamericanos se acuerdan exactamente qué estaban haciendo en el momento en que ocurría aquel acontecimiento. Pearl Harbor, lo de Kennedy y la partida de Elvis. Unos días después, sería acompañado hacia su morada final por cerca de 100,000 personas. Un larguísimo cortejo, televisado incluso para todo el mundo. Hace algunos años, una encuestadora determinó que más del 10% de la población creía que Elvis seguía vivo. Y hasta apareció un hombre llamado John Burroughs, que la gente creyó de que era Elvis. En fin, Elvis siguió siendo un mito. Ese mismo mito en que se convierten las grandes estrellas cuando perecen o simplemente se van de este mundo. Así que esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, Miss Estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like, Miss Estrellas.